Muy bien, entonces, muy buenas tardes, Marino. Un gusto saludarle. En esta oportunidad, pues vamos a ver un poco concerniente a lo que es la programación lineal y que era la situación que yo necesitaba que usted comprendiera en que un sistema de ecuaciones de dos variables, pues nosotros las podemos graficar y graficarlo a través de puntos críticos. Y en este caso que utilizamos GeoGebra, pudimos determinar entonces de dónde a dónde o qué región podemos utilizar, ¿verdad? Les recuerdo también, por favor, trate la manera de visualizar el material de la plataforma. Estamos en material de aprendizaje, tenemos módulo uno. De módulo uno, pues ya estamos en semana 2 y en semana 2, pues ya tengo ahí un video que pues prácticamente empieza a hablar sobre la programación lineal y de cómo pues empezamos nosotros a armar esas ecuaciones para poder darle solución a ciertos tipos de problemas. Sería prudente que usted lo visualizara y que prácticamente entonces vamos a ir trabajándolo, ¿verdad? Asimismo, se expresan ahí unos documentos en los cuales son los que vamos a dar ahorita y pues algunos otros ejemplos que usted pues ya tiene disponible. Entonces también como le mencionaba, haga lo posible de ir descargando los documentos e ir viendo e interpretando cada una de las situaciones. Si se adelanta a leerlo, pues es bueno, es prudente, porque ya en la explicación, pues usted va a entender y comprender mejor cómo estamos en el curso y en los temas, ¿verdad? Si tuviera alguna duda, también me indica. En el caso de investigación de operaciones, ¿qué es investigación de operaciones? Al final indica que es un conjunto de técnicas y fundamentos científicos para tomar una decisión. En el caso de ustedes, de los ingenieros en sistemas, pues tienen que estar tomando decisiones y aparte de tomando decisiones, tienen que optimizar los recursos, que es una de las funcionalidades esenciales de lo que es la investigación de operaciones. Asimismo, dice pues, ¿qué es la programación lineal? Y la programación lineal se utiliza para encontrar la mejor solución a los problemas. Pero cuando se dice la mejor solución, es que va a depender también de qué tan máximo o qué tan mínimo puedo yo dar respuesta a ciertas condicionantes para poder maximizar algún producto, algún valor, algún precio o algún dato que yo necesito operar. O también minimizar recursos, minimizar costos. También es posible que aparezcan por ahí para poder entonces eh, tomar una decisión y definir entonces qué parámetro es el que me va a dar. Yo lo que he estado viendo es que ustedes llevan el curso de programación y en el curso de programación pues bien ya muchos factores en los cuales intervienen en pues qué es lo que voy a tomar en cuenta para poder darle solución a este problema y que el programa pues me corra y me haga funcional a los requerimientos que necesitamos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Yo lo he visto que este curso, si lo trabajamos de manera muy especial y por decirlo así, a mano, vamos a entender muchas cosas y que nos va a generar un mejor razonamiento para estos tipos de problemas, dice. Acá indiqué yo algunos pasos para la formulación de problemas. Diríamos que para este tipo de problemas, en algunos casos me dan enunciados o ya me dan las ecuaciones. En el caso de que me den enunciados, yo acá coloqué más o menos como que un resumen, pero eso no significa que uno también se acomode a esto, sino es tratar la manera de interpretar y razonar qué es lo que me dice ese problema. Entonces, para ello empezamos con lo primero que es la comprensión del problema y dice que consiste en leer detenidamente el problema en cuestión de identificar claramente su objetivo. Yo con letras rojas coloqué aquí sugerencia. Lea varias veces detenidamente hasta identificar cada una de las variables. Estos son prácticamente cursos numéricos. Esos cursos numéricos a veces nos aterra decir cuando tenemos problemas de física o de matemática, enunciados en los cuales tenemos que interpretar toda la información y empezar a plantear variables, coeficientes para poder entonces formular y determinar una ecuación y poder resolverla.
Ese es el objetivo, pero para ello nosotros tenemos que comprender qué es lo que dice el problema. Entonces, lo que debemos de hacer, y como siempre lo recomiendo, es que lea varias veces el problema. Después dice que debemos de definir las variables de decisión. Y esto dice que consiste en representar simbólicamente las decisiones que se van a tomar usando el modelo de programación lineal. Ojo, sugerencia dice. Para establecer las variables del problema se recomienda localizar la pregunta del problema, ya que por lo general dichas variables se identifican en la pregunta. Siempre en los problemas prácticamente nos andan cuestionando o nos andan pidiendo algo. Ese algo que nos piden es lo que nosotros tenemos que identificar como las variables. Y para ello, pues aquí nos están dando pues prácticamente una alternativa para poder definir esas variables. En este caso, ahorita tal vez no mucho se entiende, pero ya cuando vamos a ver un problema, entonces ahí es donde tenemos que identificar en qué consiste cada una de las situaciones. Desde el principio, cuando a mí me correspondió dar el curso de investigación de operaciones, les soy honesto, me costó un poquito, pero ya después ya fui interpretando, fui viendo y fui creando una especie como que de manualitos para que pudieran entonces tener más información y establecer cómo voy a resolver estos problemas de programación lineal. Posteriormente me dice que existe la formulación de la función objetivo. Este paso dice que consiste en definir el objetivo o la meta que se desea alcanzar. Por supuesto, hablando del problema, eso es lo que tenemos que hacer. En este caso dice que la función muestra la relación existente entre la producción y la utilidad que se puede alcanzar o el costo a llevar en dicha producción para cualquier otro objetivo perseguido. Prácticamente en algunos problemas de estos de programación lineal, pues ya nos están hablando de costos. Y costos, pues prácticamente nos están diciendo de lo que es pues dinero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que nos está indicando algo sobre el costo, entonces eso significa que yo de esos coeficientes o esos valores podría yo determinar entonces ya plantear la función objetivo. Sugerencia dice, para poder establecer la función objetivo, se recomienda localizar la producción y utilidad que se pretende alcanzar. Solo son algunos tips. ¿Por qué? Porque cuando usted ya vaya a estar leyendo los problemas, ahí ya se va a dar cuenta a qué se refiere cada una de estas situaciones. No sé si hay algún cuestionamiento o algo Todo bien. por el momento, diría usted. Después tengo yo lo que es el planteamiento de las restricciones. Diríamos que al principio yo tendría que formular una función objetivo y esa función objetivo pues es una ecuación, por decirlo así. Esa ecuación en función de dos variables. Recordemos que acá en programación lineal solo voy a tener dos variables, X y Y. Pero por lo general, pues vamos a estar nosotros trabajándolo como X sub 1 y X sub 2. X sub 1 pues se refiere a X y X sub 2 se refiere a Y, pero solo son dos variables. Acá en las restricciones dice que debido a que existen recursos limitados entre actividades competitivas, es necesario formular las restricciones que permiten ver claramente las condiciones que se deben contar para resolver el problema. ¿Qué pasa? Que cada problema que tenemos de programación lineal siempre nos van a dar condiciones. Esas condiciones también nosotros las tenemos que plantear, tenemos que generar sus coeficientes respectivamente de cada una de sus variables para poder obtener nuevamente otro sistema de ecuaciones y poder entonces ya establecer esas condicionantes que me da el problema. Sugerencia, dice, para establecer las restricciones se sugiere realizar una tabla en donde se expongan cada una con respecto a las variables establecidas. En conclusión, diríamos, tendríamos que armar un sistema de ecuaciones. Estas aquí pueden ser de 3, 4, 5 restricciones más la función objetivo. Ya tengo una ecuación más para poder entonces empezar a trabajar y determinarlo. A esto que estoy leyendo simplemente es solo para recabar esa información. Cuando ya lo tenemos que trabajar, ya es otra metodología, ya es otra situación en la que tenemos que nosotros afrontar, ¿verdad? Por último, dice la formulación de las condiciones de no negatividad. Se recuerda que habíamos estado hablando de cuando X es mayor
o igual a cero, y es igual a mayor, igual a que cero, y yo les estaba indicando que eran las condiciones de no negatividad, que significa que siempre vamos a estar en el primer cuadrante positivo de lo que es mi plano cartesiano. Como quien dice, siempre vamos a tener respuestas positivas para todo esta condicionante. Entonces acá dice, consiste en restringir todas las variables que sean mayores o iguales a cero. Debemos recordar que la no negatividad consiste en que las variables deben ser mayores a cero. Conclusión, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Que yo necesito plantear una función objetivo, plantear las restricciones y establecer lo que son las condiciones de no negatividad para resolver entonces estos tipos de problemas. Eh, Prácticamente esto yo lo encontré acá en este libro, Manual Práctico de Investigación de Operaciones de la cuarta edición. La verdad estaba muy interesante el libro. En cierta manera, pues a mí me ayudó mucho a poder interpretar y comprender esta situación, porque les soy honesto, cuando me tocó el curso, pues prácticamente era una cosa totalmente nueva para mí, pero al final fue un gran reto en el cual uno tiene que investigar, leer e interpretar las situaciones para poder resolverlo. Entonces, al final, entonces yo tengo aquí el problema general de maximización. En algunos problemas me piden maximizar, o sea, maximizar los recursos o maximizar el costo, como también me piden a veces minimizar los recursos o minimizar los costos, independientemente de que le soliciten, pero acá nos vamos directamente a lo que es maximizar. Maximizar significa entonces tener lo más alto, por decirlo así. Entonces acá dice, dado ciertos recursos con sus respectivas restricciones, se busca determinar la combinación de actividades que permitan obtener el mayor rendimiento de los recursos. Como le mencionaba anteriormente, es tener ese valor más alto que pudiéramos conseguir para interpretar esa respuesta, ¿verdad? Para ello, entonces dice, primero debemos de tener el famoso planteamiento matemático, en donde voy a tomar mis variables de decisión, que podría ser x1, x2, x3. Pero como le había mencionado al principio, acá solo vamos a tener o vamos a trabajar únicamente con dos variables. En este caso, pues lo más que vamos a ver es x1 y x2. Dependiendo de lo que leamos en el problema, yo defino x1. Otra circunstancia en la cual vamos a leer, pues yo le voy a igualar a x2. Entonces yo ya estoy colocando ahí esas variables. Al final también, como dice que debemos de maximizar la función objetivo, entonces se va a representar como z máximo va a ser igual a la sumatoria de j igual a 1 a la n de una constante cj a una variable xj. ¿Qué se refiere eso? Al final diríamos yo voy a tener una función objetivo llamada z. Z va a ser igual a mi función objetivo. Y z, en este caso tenemos como ejemplo z máxima va a ser igual. Acá estos parámetros que estoy interpretando simplemente solo los estoy estableciendo solo para que se entienda la condicionante. En este caso entonces me dice que z máximo va a ser igual a 3x1 más 5x2. Veamos que simplemente estamos utilizando la variable x1, la variable x2 acompañado de algunos coeficientes. Esto estamos hablando de una función hipotética, pero solo como de referencia para que usted visualice a qué se refiere. Se plantearon primero las dos variables x1 y x2, entonces ya las estoy colocando como x1 y x2. Posteriormente me dice que el problema está sujeto a las siguientes restricciones. Tome en cuenta que van a haber condicionantes para cada uno de los problemas y esas condicionantes voy a yo a determinar ciertas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de plantear, definir entonces estas restricciones. Y estas nuevas restricciones van a estar sujetas a las condiciones que me diga el problema. Por supuesto, tenemos que leerlo, tenemos que interpretarlo para ir estableciendo entonces esas restricciones. Pero ¿qué se mencionó anteriormente en la teoría?
Se mencionó que las restricciones también, por medio de una tablita bien elaborada, usted va a poder interpretar entonces esas nuevas ecuaciones. Por ejemplo, acá me establece que yo podría tener una variable x1 que va a ser menor o igual a 4. Bueno, esos parámetros deberían de estar en el enunciado o prácticamente pues ya no nos están dando. Dos, si yo tengo otra segunda restricción, que es 2x cuadrado menor a 12, también puedo determinarla dependiendo de las condicionantes que me está dando el problema. Yo puedo plantear una segunda ecuación. Y por último, puedo yo definir una tercera ecuación en la cual, pues acá tiene como ejemplo 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Estos parámetros también van a depender mucho del problema que me estén dando. Acá solo estamos asumiendo valores hipotéticos para poder representar y observar cómo estaríamos entonces planteando estos sistemas de ecuaciones o inecuaciones, para ser más exactos. Aquí pues está indicando algunas situaciones de cada una de las variables para que lo tome en cuenta. De igual forma, esto también se volvió a tomar del Manual Práctico de Investigación de Operaciones. Sería prudente que este libro está disponible, no está en internet, yo lo busqué en la librería o en la biblioteca de UMG. Ahí están libros y hay libros y este libro también está ahí. Entonces, si usted también está interesado en buscar esos recursos para poder interpretar y mejorar mejor el entendimiento a este tema, pues puede buscar entonces prácticamente el libro y así usted poder interpretarlo. También vamos a hablar de minimización. Hoy no creo que nos dé tiempo, por eso di un poco de para esta semana solo maximización, pero prácticamente va a ser la misma situación, solo que ahora en este caso ya no es que voy a buscar el recurso o el costo más alto, sino ahora va a ser el recurso o el costo más bajo. Entonces, prácticamente esa es la diferencia, pero sigue siendo lo mismo. ¿A qué se refiere con lo mismo? Que yo también tengo que establecer mis variables de decisión a través de x1 o x2. Tengo que formular lo que es mi función objetivo o z, solo que ahora la diferencia es que es z mínimo. En el anterior era z máximo. Y voy a plantear una ecuación dependiendo de lo que me establezca ese problema y también el problema me está condicionando a esas restricciones y para esas restricciones yo también tengo que establecer esas ecuaciones o inecuaciones, ¿verdad? Entonces resulta prácticamente lo mismo, solo que para poder concluir la respuesta, recordemos que en el anterior es máximo, entonces el recurso debe ser el máximo. Pero en este caso me piden el mínimo, entonces el recurso va a ser el mínimo. Y esas son las condicionantes que yo debo de formular y establecer para poder entonces abordar lo que es este tema de programación lineal. En conclusión, programación lineal, entonces, ¿qué se refiere? Que yo voy a tratar la manera de plantear un sistema de ecuaciones y que ese sistema de ecuaciones, si me pide un máximo, entonces determinar ese máximo. Si me pide un mínimo, entonces establecer un mínimo para la respuesta que me están solicitando, ¿verdad? No sé si tiene algún comentario o pregunta o algo. Por el momento todo bien. Bien, apenas si lo escucho. Bueno, gracias. Muy bien. En este caso, yo acá tengo un problema y este problema ya es un problema del libro de Hillier de la sección 3, y al final aquí tengo el problema 318. Eso le iba a mencionar también, yo ya le coloqué ahí lo que es la plataforma de Blackboard, en esta parte izquierda, libros de texto. Y en esos libros de texto usted le da clic y aquí observa que ya tengo el libro de texto. Yo lo enlacé a, pues, a un enlace de lo que es la web y ahí tengo entonces el libro de Hillier. Vamos a trabajar primero Hillier y posteriormente también tengo el libro de Hamdi Taha. Y Hamdi Taha también tiene ahí el enlace para que usted ya lo pueda descargar y trabajarlo.
En el internet, pues solo tenemos novena edición. Yo ya tengo los de la décima edición, pero los tengo impresos, ¿verdad? Pero no hubo mucho cambio y está bien interesante y podemos trabajar casi al mismo, al mismo nivel, no hay mucho cambio. Entonces ahí estarían los libros para poder trabajarlo, incluso para ayudarse usted a leer o interpretar alguno de los ejercicios, ¿verdad? Muy bien, entonces uno de los problemas dice, la compañía Worldlight produce los dos dispositivos para lámparas, producto uno y producto 2, que requieren partes de metal y componentes eléctricos. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia. Ya interpretando todo esto y estableciendo esto, ¿qué es lo que me pide entonces el problema? Maximizar. Por cada unidad del producto uno se requiere una unidad de partes de metal y dos unidades de componentes eléctricos. Ahí ya me está indicando una cosa totalmente diferente. Y después otra vez, por cada unidad del producto 2 se necesitan 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. La compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 unidades de componentes eléctricos. Cada unidad del producto uno da una ganancia de $1 o $1 y cada unidad de producto 2 hasta 60 unidades da una ganancia de $2. Cualquier exceso de 60 unidades del producto 2 no genera ganancia, por lo que fabricar más de esa cantidad está fuera de su consideración. Inciso A. Formule un modelo de programación lineal. ¿A qué se refiere con el modelo de programación? Que yo necesito establecer entonces la función objetivo, las restricciones y la condición de no negatividad. Inciso B. Utilice el método gráfico para resolver este modelo. ¿Cuál es la ganancia total que resulta? No sé si usted interpreta algo. ¿Qué interpreta? Me puede indicar ahí con este problema. Pues lo único que dice que no debemos pasar más de 60 unidades. Este, bueno, es una de las condicionantes, Ajá, es una de las condicionantes. pero ¿a qué se refiere eso? Esa condición que es, se recuerda que estábamos hablando de las famosas restricciones, entonces esas condicionantes de 60 unidades, pues ahí ya me está dando unas restricciones y esas serían las restricciones para ese tipo de problema. ¿Qué más? A ver, acabamos de leer algo ahí arriba y ahora dígame qué podemos interpretar. Se recuerda que habíamos mencionado algo cuando menciona los valores de costo o dinero. ¿A qué se refiere eso? Pues por ahorita dice que tenemos que maximizar las ganancias. Sí, sí, también es perfecto. Pero para plantear mi función objetivo, dice que yo puedo dirigirme a ver dónde habla de costo, ¿verdad? Ah, Entonces, no sé, bueno, vamos a regresar mejor al documento anterior. Pasos, dice. Comprensión del problema. Necesito leer, leer, leer. Entonces, que quede claro, por favor, Mariano. Y en la siguiente dice, tomar lo que son las variables de decisión. Yo tengo que definir qué variables, pero ¿dónde las voy a encontrar? Por lo general me dice que las puedo encontrar en la pregunta del problema. ¿Estamos? ¿Cuál es la pregunta del problema? Se podría decir de esto. ¿cuántas unidades de cada producto debe fabricar? Cabal, muy bien, así es. Recuerde, yo ya le estoy indicando más o menos con ese documento resumen qué es cada una de las cosas para que usted lo pueda identificar. Les soy honesto, es bien interesante este curso porque este curso lo hace razonar y pensar más a uno. En este caso, entonces yo tengo que formular o establecer mis variables a través de la pregunta del problema. Y después tengo que establecer lo que es mi función objetivo.
¿Cómo voy a establecer esa función objetivo? Ah, bueno, me dice que debo yo localizar la producción y utilidad o costo que se va a alcanzar para ello, ¿verdad? Entonces, donde está el costo o menciona algo del costo, entonces ahí se podría decir, podría estar la función objetivo. ¿Estamos? No sé si vamos ya relacionando lo que vimos en esta teoría para poder practicarlo al tipo de problema. Muy bien. Como yo tengo que establecer entonces ese modelo de programación lineal, ¿y a qué se refiere a eso? A que yo tengo que plantear esas ecuaciones. ¿Cómo? Pues de todo este enunciado yo necesito plantear esas ecuaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice de las variables? Vamos a regresar. Entonces, las variables, dice, para establecer las variables se recomienda localizar la pregunta del problema y por lo general dichas variables se identifican en la pregunta. Dice. Entonces, usted ya leyó la pregunta, es cierto, la administración desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia. Entonces, pero si regresamos arriba, recordemos que está hablando de producto uno y producto 2. Y este producto uno y producto 2 están establecidos en el producto que se debe de fabricar. Entonces, en conclusión, ¿qué pasa? Que yo tengo producto uno y le defino como variable x1. Esta podría decirse que es x. Y también tengo producto 2 y producto 2 lo tengo definido como x2, pero esta podríamos decir que es y. Al final es un sistema de dos variables, ¿verdad? Y ahí empiezo yo a definir las variables de mi problema. Poco a poco ya se va a ir relacionando, pero vea que es bien importante establecerlo, la teoría que se indicó y amarrarlo ahora con el entendimiento y comprensión de estos tipos de problemas. No sé si vamos bien por ahí, Marino, me indica. Sí, ahorita. Va, perfecto. Cualquier cosa también usted me interrumpe para poder ir platicando, ir viendo, ya que sí es importante ir viendo cómo es esta situación de este planteamiento. Después, entonces, me dice, yo ya definí mis variables. Ahora tengo que plantear la función objetivo. Regresemos a función objetivo para poder decir, entonces, para la función objetivo, yo había colocado acá sugerencia, se recomienda localizar la producción y utilidad o costo para dicha producción, ¿verdad? Entonces, en el problema se mencionaba que cada unidad de producto uno, se recuerda que ahí ya definimos esa variable, entonces ya se está amarrando, producto uno da una ganancia de 1 peso. Entonces yo lo coloqué aquí como mi coeficiente para esta variable de producto uno, ¿verdad? Y posteriormente indica y cada unidad del producto 2 hasta 60 máximo da una ganancia de 2 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también ya coloqué acá los famosos 2 pesos y aquí lo que estoy haciendo ya es empezar a plantear mi ecuación para la función objetivo. Se recuerda que habíamos mencionado que mi función objetivo va a ser z. Entonces, por esa razón ya coloqué acá z es mi función objetivo, va a ser igual. El uno pues prácticamente no se escribe, entonces por esa razón se transforma a x1. El 2 pues sí está acompañando 2, entonces ahora lo que hacemos es que solo le voy a agregar 2x2. Y entonces con esto yo ya estoy planteando lo que es mi función objetivo. ¿Estamos ahí, Marino? ¿Alguna duda? Estamos ahí. Solo que entonces x sub 2, su condicionante va a ser menor o igual a 60, ¿verdad? Va, pero eso ya es una condición o una restricción. Entonces eso ya me va a ser mi restricción. Lo vamos a ver más adelantito. Ah, Pero sí ok. tiene razón, hay que tomarla en cuenta. Ahora, vea que aquí estamos hablando en los famosos costos. Me indica un costo de 1 peso, me indica un costo de 2 pesos. Entonces rápido usted
dice, bueno, aquí está hablando de costos, aquí tengo mi función objetivo, o con esto voy a obtener mis coeficientes en la función objetivo. Y ese es el propósito. Em, yo les soy honesto, esto fue muy difícil comprenderlo para los estudiantes cuando yo di por primera vez, porque los estudiantes no me comprendían y eso que yo estaba presencialmente. Ahora que estamos en virtualidad, pues yo he mejorado los documentos, he tratado la manera de ir viendo e ir mejorando cada año para poder entonces establecer esas condicionantes. Muy bien, ahora me toca establecer las restricciones. Vea que se está diciendo que yo estoy generando este planteamiento, estableciendo primero las variables, establecí como segundo paso mi función objetivo y ahora necesito establecer esas famosas restricciones. Pero para esas famosas restricciones, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces me dice acá, se recomienda realizar una tablita en donde se expongan cada una de esas condicionantes que indica el problema, ¿verdad? Entonces nos pasamos ahora al ejemplo siguiente y entonces vamos a determinarlo. Yo acá tengo esa tablita. ¿De dónde sale esa tablita? Bueno, volvemos a regresar al enunciado. Por eso le decía yo, va a ser muy fundamental el tener que ir leyendo, leyendo y leyendo nuevamente el problema. A veces hasta es necesario leerlo unas 10 veces para poder entender y comprender cada una de las condicionantes, cada una de las variables y sobre todo cada uno de los coeficientes que van a intervenir en este planteamiento de las funciones. Entonces, en conclusión, dice, por cada unidad de producto 1 se requiere una unidad de partes de metal. Acá yo le corté parte del problema de lo que se ha estado hablando y entonces aquí ya empieza a hablar de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces ya me dice que tiene partes de metal, y componentes eléctricos. Ah, ahí ya me está hablando de una clasificación de dos alternativas o de dos condicionantes. Entonces ahí voy a tener que empezar a ver de qué me está hablando el problema. Volvemos a leer. Por cada unidad del producto 1, ya tengo el producto 1, es X1, se requiere una unidad de partes de metal. Ah, aquí es otra cosa. Muy bien, y 2 unidades de componentes eléctricos. Después me indica, por cada unidad del producto 2, me está hablando producto 2, entonces ya es la variable X2. Se necesitan 3 unidades de metal, otra vez caí a lo que es el metal, y 2 unidades de componentes eléctricos. Oh, ya entonces también tengo otras condicionantes ahí, que es lo que yo tengo que entender y comprender. Posteriormente me indica la compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 componentes eléctricos. Diría usted como que fuera un total de esos componentes y de esas unidades de metal, ¿verdad? Entonces, les soy honesto, es necesario leer, 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 interpretar bien la información para poder entonces establecer cómo puedo yo plantear esas ecuaciones, tanto de la función objetivo como de las restricciones. Muy bien. En este caso, entonces ya voy a generar esa tabla y la genero en base a y las, perdón, en base a las variables que yo ya encontré. ¿Y cuáles son mis variables? Se recuerda que X1 es el producto 1 y X2 el producto 2. Entonces yo ya tengo producto X1 y X2. Ya lo tengo establecido. Y recuérdese que en esas restricciones hablaba de componentes de metal como componentes eléctricos. Ya son dos cosas diferentes. Y esas dos cosas diferentes dice que para el producto 1 necesita una parte de metal, entonces venimos y ya solo colocamos acá de qué estamos hablando. Entonces ayuda mucho construir esta tablita. Y también para el producto 2 dice que necesita 3 partes de metal y eso lo indica el problema. Entonces yo tengo que identificar por cada unidad del producto 1 requiere una unidad de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. Ah, bueno, pero componente eléctrico ya es otra cosa.
Entonces yo acá ya coloco el componente eléctrico. Si seguimos leyendo para poder interpretarlo, entonces así lo estoy anotando. Anoté primero una unidad de metal, anoté por segundo el componente eléctrico, que son 2 unidades. Si seguimos leyendo, dice por cada unidad del producto 2, ahora estoy hablando de producto 2. ¿Dónde está el producto 2? Ah, está aquí. Entonces hay que tener un orden y tratar la manera de comprender y entender qué es lo que nos está diciendo este problema. Entonces el producto 2 dice que se necesitan 3 unidades de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. 3 de metal, oh, aquí tengo metal porque aquí estoy en metal. Y 2 unidades de componente eléctrico. Entonces estoy ahora en este renglón. Por cada uno de esos elementos o productos, yo tengo una ganancia, o se podría decir, a un costo de 1 peso y 2 pesos. Podríamos también ir colocándolo e interpretándolo solo a manera de ir viendo qué sucede. Pero también usted decía, pero hasta 60 unidades yo necesito establecer ese margen. ¿De dónde salió ese 60? Bueno, si regresamos más para arriba, acá indicaba algo, que cuando el costo decía la compañía tiene, perdón, para cada unidad de producto 1 da una ganancia de 1 peso. Y para cada unidad del producto 2 hasta 60 unidades, aquí me está limitando hasta 60 unidades, da una ganancia de 2 pesos. Entonces, por esa razón, acá se está condicionando hasta 60 para poder entonces establecer también esa restricción que me está dando el problema. Pero recuérdese, el problema también hablaba sobre condicionantes de cuántos eran las unidades que la compañía pues tiene en este caso. Y esas unidades las menciona aquí. La compañía tiene, perdonen, no quiere marcar. La compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricos. Entonces ya también está restringida a esa cantidad. ¿Dónde estamos colocando? Entonces dice, componentes de metal tiene 200. Componentes eléctricos, ¿cuánto tiene en total? 300. ¿Cuál es la ganancia? Pues es un 1 y 2 pesos siempre y cuando lleguemos hasta 60. Entonces, les soy honesto, en los libros lo hablan, lo mencionan de que sí se debe de generar entonces estas condicionantes, estas restricciones por medio de esta tablita. Y esta tablita usted lo va a encontrar y va a depender de las variables. En este caso estamos hablando de una variable producto, pero un producto 1 y un producto 2. En algún otro podremos estar hablando de sillas, de puertas, de, no sé, componentes, partes de computadoras o cualquier otra situación, de vehículos. Y entonces podemos nosotros ahí estar planteando estas mis ecuaciones. En conclusión, entonces, ya haber interpretado la información adaptada a esta tabla, ahora lo que yo tengo que realizar es entonces mis ecuaciones. ¿Cómo voy a hacer esas ecuaciones? Recuérdese que aquí tengo la variable x1 y aquí la variable x2. En este caso, si yo tomo este primer renglón, voy a tener coeficientes 1, que es lo que yo ya tengo establecido acá, como coeficiente también 3, el que tengo enmarcado acá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se transforma a x1 más 3x2, pero con el total absorbido que va a ser menor o igual a 200. En este caso es la cantidad máxima que se dispone. Y en este caso es de 200, ¿verdad? No sé si se comprende ahí, Marino, me indican que entonces, Sí, todo bien. entonces yo planteé mi primera restricción. Y esa restricción salió de entonces de esta tablita. Muy bien.
¿Qué pasa ahora? Yo necesito plantear la segunda ecuación. ¿Y dónde voy a encontrar la segunda ecuación? Con estos parámetros. Entonces tengo 2x1 más 2x2 y este va a ser menor e igual a 300, ¿verdad? Siguiente, la siguiente condición es que hay que tener cuidado. Hay algunos parámetros como que están ahí en cierta forma, pero un poco disfrazados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces dice aquí que la variable x2, que es lo que estaba hablando el problema, si regresamos y buscamos en donde indicaba lo de 60 unidades, lo indica para el producto 2. Entonces, para el producto 2, yo estoy estableciendo esa restricción del problema. Perdone. En este caso, entonces, va a ser aplicado para la variable x2 porque de ella me está hablando esa restricción. Entonces, en este caso, vamos a plantear que x2 va a ser menor o igual a 60. Y por último, las ecuaciones, se podría decir de la no negatividad, que siempre tenemos que establecer que los valores van a estar en el primer cuadrante, siempre y cuando en el cuadrante positivo, ¿verdad? Entonces yo debería de dar una respuesta en este cuadrante, ¿verdad? Que es ese propósito. Y siempre y cuando de acuerdo a las condicionantes que me está dando estas restricciones. Muy bien, ya como vio, habíamos indicado al principio que yo tengo que plantear un sistema de ecuaciones tanto para la función objetiva como para las restricciones. Hallándolas, entonces ahora tengo que resolver este problema. Muy bien, como conclusión se podría decir entonces, yo ya obtuve mi función objetivo. Y esa función objetivo va a ser igual a z y z va a ser igual a la variable x1, que es el producto 1, más 2 veces x2, que significa 2 veces el producto 2. Después entonces voy a tener a lo que es mis restricciones y mis restricciones son las que ya hallé, que en este caso es mi primera inecuación que sería x1 o producto 1 más 3 veces producto 2 que van a ser condicionados a menor o igual a 200. ¿Por qué 200? Porque esa es la cantidad máxima que ellos tienen disponibles. En la segunda inecuación va a ser 2 veces el producto 1 más 2 veces el producto 2 menor o igual a 300. El siguiente entonces va a ser el producto 2 que va a ser condicionado a menor o igual a 60. Y por último, como habíamos mencionado, las funciones de no negatividad. Conclusión entonces, este sistema de ecuaciones que tengo acá es lo que yo tengo que plantear para cada uno de esos enunciados que me van a estar dando. Ahora, ojo, aquí solo estamos en maximizar. Aparte va a ser minimizar. Pero para maximizar es bien importante también mencionar que los signos, casi por lo general, para maximizar. Perdón, ahí me absorbé las funciones de no negatividad y las de no negatividad no tienen que estar incluidas. Que para maximizar podemos decir que los signos van a ser menor o igual. Y para minimizar, ahí sí puede ser que yo vaya a tener signo mayor o igual. Entonces, ahí es una de las situaciones que también podríamos ir viendo que en este caso de maximizar voy a utilizar menor o igual en cada una de las funciones. ¿Estamos ahí, Mariano? O Marino, perdón. Estamos bien. Muy bien. ¿Qué pasa ahorita? Que solo este problema de haberlo leído, yo llegué a concluir entonces mis funciones o mi sistema de ecuaciones. Ahora, Marino, como lo que vimos la semana pasada, grafique y consígame entonces cuáles son los puntos de intersección de estos sistemas de ecuaciones. ¿Lo puede realizar? Sí,
Sí. Por favor, entonces así ya se va a dar cuenta de que cómo es la relación que tiene con respecto a lo que hicimos la semana pasada, que era interpretar y graficar las inecuaciones en GeoGebra. ¿Cómo vamos, Marino? En GeoGebra, la verdad, ya. Ya más o menos. Sí. Algo complicado. Mm, sí, sí, va, pero vio que sí pudimos ingresar las inecuaciones la semana pasada y que ahorita sí va a servir mucho GeoGebra. Y sobre Ajá, todo cuando se hacen las intersecciones de ambas rectas, ¿verdad? ajá. No sé si ya más o menos vio mi pantalla, que es lo que más o menos debería de quedarle ya a usted. Ahí está, ya terminé. ¿Sí? Bueno, entonces si usted se da cuenta, ya con la prácticamente esas intersecciones de áreas, vamos a formar este polígono que está ashurado con rosado, ¿verdad? Entonces prácticamente un punto alternativo de respuesta va a ser este punto 0,0.
Pero al momento de evaluar 0,0, si yo le digo que x1 es 0 y x2 es 0, pues prácticamente va a ser 0, ¿verdad? Entonces no me va a servir de mucho, pero me está indicando el problema que sí está también dentro de unas alternativas de respuesta. ¿A qué voy yo con esto? Que cada punto de intersección, por ejemplo, este otro punto de intersección 150, 0, 125, perdón, 25, 20,60 y 0,60 son puntos que al momento de evaluar van a ser la posible respuesta al problema. Uno de estos puntos me va a dar la respuesta. Pero recuérdese que estamos en maximizar. Entonces, maximizar, yo tengo que encontrar esa respuesta óptima. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos esos puntos? Haciendo las intersecciones de las rectas, dependiendo del análisis de dónde a dónde voy a tener esa región, entonces yo ya encuentro esos puntos. No sé si a usted le salieron los puntos en esa misma posición. Sí, me salieron las intersecciones ahí. Solo que Perfecto. puntos no tiene, solo las Eh, intersecciones. Exacto. Puedo poner los puntos. A veces me deja poner puntos y a veces me deja poner las intersecciones, pero hay que apagar o encender algunos para que lo reconozca, ¿verdad? Pero ya conforme el tiempo usted se va a ir adaptando a GeoGebra para poder ir utilizándolo y generar esos puntos. Conclusión, entonces, acá con el gráfico ya bien establecido, bien hecho ese gráfico, imagínense cuando yo di también el curso, yo los puse a graficar a los compañeros a que hagan su gráfica manualmente. Y les soy honesto, algunos no ni siquiera identificaban cómo podrían hacer esas gráficas, porque por supuesto una carrera de ingeniería en sistemas no tiene nada que ver con un dibujo, ¿verdad? Comparado a una carrera de arquitectura, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, fue complicado el hecho que los estudiantes pudieran generar este tipo de gráfico para poder entonces obtener esas intersecciones y establecer entonces estos parámetros. Muy bien, ya establecidos esos parámetros, que es lo que a mí me interesa, entonces ahora tenemos que evaluarlos en la función objetivo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Se recuerda que obtuvimos ese punto 0,0, 0 para X y 0 para Y, que prácticamente es el origen de ahí de mi plano cartesiano, ¿verdad? Y también tenemos un punto llamado 150,0, un punto 125,25 y otro punto 20,60 y otro punto 0,60. ¿Qué debemos de hacer entonces? Es evaluar esos puntos en la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Z es igual a x1 más 2x2. Si yo ingreso, por ejemplo, los parámetros de 0, z va a ser igual a 0 más 2 veces 0. ¿Y eso qué es igual? Pues a 0, ¿verdad? Que es lo que yo ya tengo de resultado acá en esta tablita, ¿verdad? Y esa tablita es la que me está indicando ese parámetro. ¿Estamos claros ahí? No sé si hay alguna duda. ¿Por qué dos veces cero? Porque estoy tomando, muy buena pregunta, la función objetivo. Y mi función objetivo, le estoy diciendo yo que tengo z, va a ser igual. ¿Cuánto vale x1? 0. Cero, ajá. ¿Cuánto vale para x2? Pero como está precedido por un coeficiente 2, Ay, yeah, yeah. entonces 2 Cero, por 0, es 0. cero, Entonces, mira, ajá. 0 más 0, 0. ¿Estamos? Solo Cero. estoy, solo estoy evaluando solo para z. Muy bien, hagamos lo mismo. Ahora quiero evaluar para el segundo punto. Entonces le digo yo, z va a ser igual, ¿cuánto vale x1? 150 más 2 veces, que es el coeficiente, 0. Entonces, ¿a cuánto va a ser eso? A 150, que es el dato que yo ya tengo acá. ¿Estamos? Cero. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente de la función objetivo empiezo a evaluar
cada uno de los puntos de intersección que me dio el gráfico. Entonces todo está relacionado, todo está amarrado y qué es lo que tengo que interpretar. Siguiente punto voy a hacer Z, va a ser igual entonces a X1. ¿Cuánto vale X1? 125, ¿sí? Más 2 veces, ¿cuánto vale? Yo voy ahora en el tercer punto, 25. ¿Y esto cuánto es? Entonces 2 por 25 me da 50. 125 más 50 me da 175, que es lo que yo ya tengo acá. ¿Estamos? Siguiente punto. Bueno, voy a decirle ahora Z va a ser igual a ¿quién? 20 más 2 veces 60. Si quiere opere, trate la manera de operar para que vea que sí están saliendo esos números, o si mentalmente lo está haciendo, pues perfecto. 2 por 60, 120. Más 20 sería 140. 140 es lo que yo ya tengo establecido acá. Entonces solo le estoy indicando de dónde estoy sacando esos valores. Muy bien, ahora evaluemos ya no para 20, sino para el siguiente punto, que el siguiente punto va a ser igual x1, 0 y el siguiente 60. 2 por 60, 120. Entonces 120 es lo que tengo acá. Conclusión entonces, los puntos de intersección del gráfico los estoy ingresando en la función objetivo y la función objetivo me están dando diferentes parámetros. ¿Qué pasa? Acá ya casi puedo yo definir o concluir una respuesta para este tipo de problema. ¿Qué me está pidiendo el problema? Maximizar. Como es maximizar, yo tendría que encontrar el parámetro más alto que me está dando Z o mi función objetivo. ¿Cuál es el parámetro más alto? ¿Ah? 175. 175. Pero fíjese que a veces a la ligerez uno puede tomar esa respuesta, pero puede ser que en este caso no pasa, pero en algunas ocasiones a veces no es el mayor, sino puede ser el segundo o puede ser alguien más. Pero, ¿cómo se va a comprobar? Dependiendo de las restricciones. En este caso, pues es fácil determinar que el máximo es 175 a través de este punto. Entonces, mi función objetivo me va a generar una ganancia, si no estoy mal, que están hablando del producto 1, del producto 2, aplicado eh, los componentes que tiene, y que al final, entonces, me va a generar aquí el valor más alto o un máximo de 175. Entonces, casi podríamos decir que ahí usted ya está concluyendo con esa respuesta, pero tenemos que evaluar y confirmar que así sea. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Es evaluar entonces ahora con las restricciones. Estas restricciones habían salido originalmente, pero estas restricciones las vamos a evaluar para cada punto respectivamente. Como hicimos para Z, ahora vamos a hacer para cada una de las restricciones. Pero hay que tener un poco de cuidado. La mayoría a veces coincide, a veces no coincide, y ya es el criterio donde usted tiene que establecer entonces cuál es el máximo. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? ¿Qué voy a tomar? ¿Que X vale 0 y Y vale 0? Bueno, si sabemos que X vale 0 y Y vale 0, entonces todo esto es 0, todo esto es 0 y todo se convierte en 0, ¿verdad? Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Que 0, ¿cuál es el símbolo este? Es este, es menor o igual a 200. Si satisface, si cumple la condición de la inecuación, 0 es menor o igual a 300, también satisface. Y 0 es menor o igual a 60, pues también satisface. ¿A qué voy con esto? Que al momento de evaluar este punto, pues estamos diciendo que sí satisface las condiciones de restricciones. Se podría decir que el parámetro 0,0 pues también podría ser una respuesta. Ahora, lo único que con eso es que me da 0, ¿verdad? Entonces yo necesito el máximo, pero entonces conclusión, no lo puedo tener como respuesta,
pero sí satisface las condicionantes. No sé si me entiende. Sí, lo entiendo. Entonces ahí cae en lo que dijo que a veces 175 es máximo, no satisface. Entonces, Exacto. evaluando a todos, se busca el que satisface. El que, ajá, perfecto. El parámetro que satisfaga todas las condiciones, ese va a ser la respuesta objetiva. O sea que también, por favor, tenga mucho cuidado. No se vaya solo porque, ahí ya salió 175, perfecto, ese me cumple y ya doy mi respuesta. No, hay que tener un poco de cuidado para garantizar que efectivamente sea ese. En este caso, le digo, sí dan, todas cumplen y todas satisfacen, pero ¿qué estamos buscando? El máximo. Pero en algunas oportunidades yo me he dado cuenta en problemas que falla ese máximo, o sea, pudo haber fallado aquí el 175, entonces yo tengo que buscar otro parámetro que me satisfaga, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa cuando yo voy a evaluar entonces 150 y 0? Entonces meto 150, perdón, para x1, 0 para 3, entonces me queda que 150 es menor o igual a 200. ¿Satisface? Sí, sí satisface porque 150 es menor a 200. Voy ahora a probar con el otro. Perdón, se me movió aquí un poquito. Voy a evaluar ahora con el otro. Y entonces el otro ahora me dice que voy a ingresar 150 acá, 2 por 150 me da 300, más 2 por 0, entonces 300. Entonces si usted se da cuenta, aquí tengo 300 es menor o igual. Como la inecuación es menor o igual, entonces sí satisface también. Vamos a probar con la siguiente. X2, ¿quién es X2? Es 0. 0 ¿es menor o igual a 60? Sí, también satisface las condiciones, pero lo que no satisface es que este resultado me va a dar una cantidad de 150. No es el máximo. Entonces, por esa razón, no lo estoy estimando, ¿verdad? Pero sí satisfacen las condiciones. Y sucesivamente voy a evaluar cada punto. Entonces, al momento de evaluar cada punto, si yo ahora estoy trabajando con 125 y 25, 200 es menor o igual a 200, sí satisface. 300 es menor o igual a 300, sí satisface. 25 es menor o igual a 60, sí satisface. Pero póngale, si nos hubiera quedado aquí 70, 70 es menor o igual a 60, no es cierto. Entonces no satisface. Como no satisface, yo no podría considerarla como respuesta, ¿verdad? En el supuesto de que nos hubiera dado 70. En este caso, 25 es menor o igual a 60, entonces sí satisface. Entonces este punto satisface, satisface, satisface. Siguiente punto, bueno, 200 es menor o igual a 200, satisface. 160 es menor a igual a 300, sí es cierto. Y 60 es menor o igual a 60, sí es perfecto. También satisface, puede ser una alternativa de respuesta. Por último, 0 y 60, 180 es menor a 200, es cierto. 120 es menor a 300, es cierto. 60 es menor o igual a 60, entonces sí. Esas respuestas o esos puntos de intersección son respuestas avaladas por la restricción y por la función objetivo. Pero ¿quién me va a dar el máximo? 175. Entonces, en conclusión, mi respuesta va a ser Z vale 175 siempre y cuando x1 vale 125 y x2 vale 25. Y de ahí entonces yo ya puedo concluir mi respuesta. Conclusión, por favor, para las respuestas, trate la manera de siempre de especificar, indicar escrito a mano y decir, em, este, ya no quiere mi pantalla, que la respuesta de la ganancia máxima va a ser entonces, en este caso, un total de 175. ¿Cómo lo obtuvimos? Entonces, con el punto de intersección de la gráfica óptima que me va a dar el costo más alto. ¿Y cuál es el costo más alto? Bueno, en el punto 125
con 25, ¿verdad? Entonces, eso sería la condición de los problemas de programación lineal por el método gráfico. Y por el método gráfico nosotros vamos a obtener estas alternativas y poder concluir entonces una respuesta a todo este problema que se presentó, recuérdese, a base de este enunciado. ¿Alguna pregunta, Marín? Todo bien, solo lo único que en la respuesta final se debe especificar cuántos productos se van a hacer de cada uno o solo la ganancia. Ahí se lo preguntaba solo la ganancia, al final la ganancia máxima total. Recuérdese que hay que tener cuidado. Está bien, es bueno su observación, pero va a depender de los problemas. En este caso, ¿qué es lo que nos decía el problema? Solo nos decía, formule un modelo de programación lineal, ya lo obtuvimos, y utilice el método gráfico para saber cuál es la ganancia total que resulta. Si usted quisiera dar o aportar un poquito más de la respuesta, pues es bueno. De lo contrario, ya solo con eso, pues ya determinamos. Pero siempre y cuando escríbalo a mano y escríbalo con lapicero para poder determinar entonces cuál es su conclusión. ¿Estamos ahí entonces? Estamos ¿Alguna duda? todo bien por el momento. Bueno, entonces gracias Marino por su participación el día de hoy. Como le sigo insistiendo, aún no sé cómo vamos a estar con usted, pero si yo sigo y continúo, pues para mí es un gusto poder seguir enseñándole y pues prácticamente determinando todos estos conceptos y operaciones. Le voy a poner una tarea, pero ahorita la voy a tomar del libro de perdón, de Hillier. Y ese libro, ahí le voy a indicar yo la página de qué ejercicio, porque son bastantes esos ejercicios, pero déjeme revisar y yo se lo posteo en actividades para que ya sea la primera tarea que hay que entregar, ¿verdad? ¿Y la tarea es a mano? Eso es otra cosa, muy buena pregunta. Fíjese que yo lo que les pido es que me lo hagan a mano. ¿Por qué? Porque es bueno que ustedes vayan interpretando todo, pero el gráfico sí lo puede hacer auxiliándose de GeoGebra, ¿verdad? Y ya Ah, solo el resto de cálculo, pues hacerlo a mano, ¿verdad? ¿Estamos? estamos bien. Puede hacerlo en un cuaderno y ese cuaderno vaya almacenando todos los ejercicios y me toma fotografía, lo convierte a un documento PDF, le agrega su carátula, le pone su nombre, el carnet y ya después me lo comparte en el enlace que se va a habilitar, ¿verdad? Está bien. Entonces, muchas gracias Marino y que tenga una feliz tarde. Igualmente,